Estamos en una entrevista en vivo. Y a esta hora se encuentra ya con nosotros Natalia Green. Ella es coordinadora del Programa de Derechos de la Naturaleza de la Fundación Pachamama. Natalia, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Pues sería importante conocer cuáles son las lecturas que han hecho ustedes respecto de esta propuesta, que ya no es únicamente un anuncio o un comentario de algún asambleísta, sino que es un tema que realmente se está discutiendo y analizando la posibilidad de una moratoria a esta decisión que los ecuatorianos y las ecuatorianas tomamos en las urnas de dejar el petróleo bajo tierra en el bloque 43 del ITT. Sería importante conocer primero cuáles son las posibilidades de que algo así efectivamente pueda darse, qué acción legal podría adoptar en este caso el gobierno nacional, o debería ir una propuesta así a través de una consulta popular. Esta decisión se tomó vía consulta popular, pues legalmente debería entenderse que lo contrario o darlo de baja debería también ser a través de una consulta. Le doy la palabra. Quisiéramos conocer cuáles son los criterios y reflexiones respecto de esta propuesta. Bienvenida. Bueno, muchísimas gracias. Solamente confirmar que me están escuchando y hacer una cortita corrección. Al momento soy la vicepresidenta del SEDENMA y soy la directora de la Alianza Global por los Derechos de la Naturaleza, y para mí es un gusto estar hoy con ustedes. ¿Me confirman que me escuchan bien? Estoy con mejor recepción ahora. Sí, perfectamente, Natalia, y gracias por esa aclaración. Bienvenida. Excelente, muchas gracias. Bueno, gracias por la pregunta. En efecto, a nosotros desde el movimiento ambientalista nos preocupa muchísimo estas declaraciones que he hecho, como usted bien dice, ya no es un comentario de un asambleísta, ya son comentarios que los ha hecho el presidente de la República, y que por supuesto nos preocupan de sobremanera porque el pasado 20 de agosto el 59% de la población ecuatoriana votó a favor de dejar el petróleo bajo tierra en el bloque ITT del Parque Nacional Yasuní. Esa decisión tomada por el pueblo ecuatoriano es un mandato que el mandatario tiene que cumplir. Y por lo tanto, ¿no es cierto?, el momento en que ahora se toma bastante a la ligera ese mandato nos preocupa de sobremanera. Como usted sabe, las cosas en derecho se deshacen de la misma forma que fueran realizadas. Y la única manera por la cual esto podría reverse, esta decisión del pueblo ecuatoriano, sería volver a consultar al pueblo ecuatoriano si es que quiere una moratoria, si es que decide o sobre una moratoria o sobre un aplazamiento de esta decisión. Es así que nosotros vemos que la única opción jurídica que tendría el presidente de la República sería volver a convocar e incluir en una pregunta adicional dentro de la propuesta de consulta popular al pueblo ecuatoriano para que vuelva a votar con respecto a esta decisión. Cabe resaltar que no hay que tomarse a la ligera y que no es una decisión de él que puede decidir si es que se hace una moratoria, y que si es que se incluye una pregunta adicional en una posible consulta popular, como usted sabe, estos procesos duran algún tiempo. Y estamos solamente a 5, casi 6 meses de que se cumpla el plazo para cumplir justamente con ese mandato que tuvo 365 días calendario para poder cerrar el bloque ITT. Por lo tanto, creemos firmemente que las declaraciones del presidente son irresponsables, porque de hacerse una moratoria tendría que darse vía consulta popular y no habría el tiempo siquiera para poder plantear, ¿no es cierto?, una consulta antes de que se cumpla el mandato de la consulta pasada el 20 de agosto, que como he mencionado, se pasó con una aprobación del 59% de nuestra población. Además, Natalia, quizás es importante recordar que el monto del cual hablaba el gobierno, que iba a prescindir el Estado ecuatoriano de estos 1.200 millones de dólares, tampoco eran tan reales. Llegó a determinar desde distintos sectores que podría ser no más allá de unos 400 o 600 millones de dólares, y frente a esto se plantearon varias alternativas, que quizás son las mismas alternativas que se están planteando ahora al incremento al valor, al impuesto al valor agregado, pero que no están siendo consideradas por el presidente de la República y quizás por algún sector limitado de la Asamblea Nacional. Es decir, que en caso de que se quisiera tomar esta decisión de esta moratoria del ITT, tampoco los ingresos esperados serían los que nos está manifestando el gobierno.
Por supuesto, esa discusión la tuvimos en ese momento y recordemos, ¿no es cierto?, que fue incluso el presidente cuando era candidato que habló que los ingresos del ITT no eran tantos como se hablaban de esos 1.200 millones, sino que en realidad, ¿no es cierto?, los ingresos por el ITT eran muchísimo menores. Durante la campaña que se realizó por Yasuní, hicimos, ¿no es cierto?, planteamos una cantidad de alternativas que son muy viables, como por ejemplo empezar con una electrificación del sistema de transporte público, por ejemplo, que disminuiría de 7.000 millones de dólares que pagamos en subsidio a 5.000 millones de dólares, inmediatamente el momento en que podamos electrificar y además dejar de contaminar con el transporte público. Es decir, hay varias alternativas, esa adicional a varias otras, como es el tema del impuesto, de la subida de impuestos a sectores que no están pagando impuestos hoy por hoy en el Ecuador, entre otras alternativas que ya existen en el país, un país que es extremadamente biodiverso, un país que es extremadamente rico y rico en potencialidad, incluso rico, por ejemplo, en la potencialidad del desarrollo de energías renovables, por ejemplo, alternativas que van mucho más allá de volver a ver a la naturaleza, ¿no es cierto?, a la minería y al petróleo, a los recursos naturales de la naturaleza como la salvación, sino que es volver a ver a nuestra economía, al turismo, a la productividad, como alternativas reales y productivas y sostenibles para nuestro país. Es eso lo que nosotros buscamos, es eso lo que nosotros dijimos durante la campaña, y es del colmo que después de 10 años en los que, después de que recogimos más de 800,000 firmas, se nos violentó nuestro derecho a la participación a través de un fraude con el tema del proceso de la recolección de firmas con Yasunidos, y que 10 años más tarde se compensa esa violación de derechos. El país entero vota, de nuevo vuelven a poner en tela de duda, ¿no es cierto?, este tema del Yasuní, cuando hemos planteado infinitas alternativas productivas, alternativas económicas que pueden ser viables para un país muchísimo más sostenible. Es tremendo que volvamos a ver a la naturaleza como una solución, especialmente, y quiero aclarar muy, muy fuertemente, que hoy por hoy el presidente, si es que pusiera en una consulta popular la pregunta del Yasuní, tendría que la Corte Constitucional analizar los considerandos. Y hoy por hoy no estamos en un escenario muy diferente al que teníamos en el 20 de agosto. El 20 de agosto todavía ya teníamos, ¿no es cierto?, una narcopolítica, una guerra contra el narcotráfico que estaba completamente infiltrada en todas las instituciones de gobierno. Es decir, la guerra ya había comenzado, estábamos en una situación de inseguridad. Este montaje que se ha hecho para poder incluir una ley de eficiencia económica, de generación de empleo, una ley de competitividad energética, un aumento del IVA, el tema del Yasuní, son justificaciones, ¿no es cierto?, para un momento que no ha cambiado. Si bien es cierto, el narcotráfico tiene que controlarse, está bien que se aprecien, ¿no es cierto?, a las personas que están atentando con nuestra seguridad, por supuesto que todos estamos a favor de eso, pero eso no puede venir con un paquetazo económico y además un paquetazo contra la naturaleza. Ahora, Natalia, cualquier acción que tome en este sentido el presidente de la República, aunque tenga el auspicio y el apoyo y el aval de la Asamblea Nacional, sería no solo ilegítimo, pero además sería ilegal si no va vía consulta popular. En este sentido, nos preguntamos dónde queda la seguridad jurídica, que es uno de los temas que mucho han hablado los distintos gobiernos, los sectores productivos, el sector privado, de en dónde queda la seguridad jurídica si tenemos una consulta popular y pocos meses después simplemente la queremos dar de baja. Bueno, sería terrible, no solamente contra la seguridad jurídica, no solamente contra la voluntad de ese 59% de la población, sino incluso a mí me daría hasta vergüenza, ¿no es cierto?, de una manera internacional, el hecho de que el Ecuador festeje, el hecho de que el Ecuador se vanaglorie, ¿no es cierto?, de esta decisión que ha tomado el pueblo ecuatoriano y que sea tan tomada tan a la ligera por nuestros gobernantes. Bueno, y recordemos, Natalia, perdón la interrupción, que el mundo celebró esta decisión, este paso dado por Ecuador en torno al ITT. Por eso mismo le digo, no solamente es ilegal, es ilegítimo, va contra la seguridad jurídica, sino, sinceramente, como ecuatoriana, es avergonzante. Es avergonzante que procesos que después de 10 años que se nos violentaron los derechos, después de que se da una campaña totalmente legítima, donde tuvimos que pararnos casi de cabeza para que la gente entienda qué era el Yasuní, qué está en juego,
qué pasa con la biodiversidad, qué pasa con los pueblos no contactados, después de que la población en general entendió por qué la vida vale más que el petróleo, por qué tomamos esa decisión. Sería una tomadura de pelo y una vergüenza nacional e internacional el hecho de que el presidente tome a la ligera y diga que puede hacer una moratoria y cambiar la fecha cuando la decisión está tomada y cuando hay un plazo tan fijo como lo puso la Corte Constitucional y que tiene que cumplirse con la victoria de la consulta popular del 20 de agosto. Y además también cómo quedaría la propia consulta popular que en este preciso momento está convocando, está discutiéndose y debatiéndose dentro de la Corte Constitucional, esta consulta del presidente Noboa. Él está llamando a una consulta popular, pero cuando quiere, a través de acciones que no se han detallado ni se han difundido, dar de baja otra consulta popular, una consulta popular anterior. Por supuesto, el tema de la seguridad jurídica aquí es muy importante y además que la consulta popular no es poca cosa, es el pueblo entero tomando una decisión legítima sobre el camino que quiere dar al Ecuador. Entonces, si es que queremos utilizar ese como un instrumento, ¿no es cierto?, no una enmienda a la Constitución, no una ley, sino una consulta popular, entonces tiene que darle el peso de que ganamos, fue una victoria, y esa victoria tiene que ser respetada. A mí me parece extremadamente grave que se den estas declaraciones tan a la ligera, cuando yo creo que debería tener un equipo, ¿no es cierto?, suficientemente fuerte de asesores que puedan asesorarle justamente sobre el camino que está tomando, el camino errado que está tomando. Y como usted bien ha dicho, se plantearon muchísimas alternativas que no se están planteando y que deberían haberse comenzado porque son alternativas que le van a dar desarrollo al país, que le van a traer ingresos al país y que por el contrario, mire hoy por hoy estamos perdiendo tanto recurso del momento en el que el país, que queremos que sea un país verde, biodiverso, que la gente venga por su turismo, por su biodiversidad, por su cultura, ahora todos están aterrorizados de venir al país. Entonces realmente lo que estamos perdiendo en esta guerra interna que se ha inflado, ¿no es cierto?, cuando bien podría realizarse de otra manera, sin que nos caiga con medidas económicas, sin que nos caiga con restricciones al turismo y con un miedo internacional que no le hace ningún favor a nuestro país, estamos en problemas. Sinceramente, yo veo que no es el camino adecuado. Estoy, por supuesto, muy a favor de luchar contra el narcotráfico, de luchar contra esta, como se ha dicho, pandemia, ¿no es cierto? Y esta metástasis que está inmersa en nuestro estado. Eso tiene que realizarse, pero no a costa de los ecuatorianos, no a costa de los más vulnerables, no a costa de los más pobres. Ahora, el tema del ITT no es el único aspecto que preocupa, pues la política extractiva de los últimos gobiernos y no hace la diferencia. Ya empezamos a escuchar voces de la urgencia de abrir el catastro minero, de que se empiece a convocar a estas consultas ambientales y que se amplíe la posibilidad de la inversión extranjera. Justamente el día de hoy informábamos de otros avances en el proyecto minero Curipamba El Domo, que ya ha recibido la licencia ambiental, y las preocupaciones, por supuesto, que hay aquí en la provincia de La Suay, pese a la consulta popular que también se dio aquí y los intentos de continuar con los dos proyectos, tanto con Río Blanco como con Loma Larga. Se ha dicho además que una de los principales ingresos en estos últimos años, ya que el petróleo ha disminuido, ha sido precisamente el de este tipo de minerales, y esto motivaría a ciertos sectores y por supuesto al Estado a profundizar y radicalizar la propuesta minera. Es muy triste que el gobierno no entienda las señales que está dando el pueblo ecuatoriano. Un 59% de la población que dice quiero dejar el petróleo bajo tierra, una mayoría que dijo ya en Cuenca que no quiere la minería, una mayoría, el 69% de la población que dijo aquí en Quito no queremos minería. La población se ha pronunciado en múltiples ocasiones, especialmente a través de un instrumento legítimo que son las consultas populares, y los gobiernos hacen oídos sordos y piensan y creen que volver al extractivismo es la solución. Y además no solamente eso, sino es volver al extractivismo abrasivo, ¿no es cierto? Y metiéndonos en este estado de shock en el que estamos todos, con esta angustia, con esta ansiedad que viene casi que dictado del libro de Naomi Klein justamente del estado de shock en el que nos encontramos.
la población se encuentra inmovilizada ante estas leyes económicas, ante el aumento del IVA, ante estos anuncios. La gente tiende a aceptar estas cosas que no lo aceptaría en otras circunstancias si no fuera porque nos metieron en un estado de shock. Y eso es lo que la ciudadanía tiene que entender, que no porque exista un conflicto, por supuesto, que tiene que darse contra el narcotráfico, podemos permitir que se vaya por encima de nuestros derechos, que se vaya por encima de la obligación de cumplir la consulta popular y los resultados de esta consulta popular, y que se vaya en contra de los derechos de los más vulnerables, de aquellas, no solamente hablando de la gente más pobre que se encuentra en la Amazonía, por ejemplo, cuando hablamos con respecto al tema de Yasuní, sino que también a los conflictos mineros que vuelven a ser y son aún más graves porque tienden a ser la solución económica ante estas crisis, siendo que hay tanto más que se puede hacer en este maravilloso país. Desgraciadamente no es solamente los pueblos indígenas, sino también, cuando hablo de vulnerables, hablo de la naturaleza, que en el Ecuador es sujeto de derechos y que se ve de nuevo violentada ante todas estas medidas que se toman en un estado de shock. Además, también, Natalia, parecería que el avanzar en la minería formal o legal, como la llama el gobierno nacional, vendría a aparecer en este contexto que estamos viviendo en este momento como una solución también a la inseguridad, considerando que la minería ilegal es parte de la problemática del narcotráfico, de la trata, del trabajo infantil, en fin, la minería ilegal es parte, como decía, de estos problemas de inseguridad que el país está viviendo, y esta es otra exigencia entonces ante esta incapacidad o imposibilidad del gobierno de controlar la minería ilegal, de entregar estos espacios a lo que llaman minería formal o regular. Bueno, yo creo que valdría la pena mencionar algo que nosotros siempre decimos dentro del movimiento ambientalista, que en el Ecuador no existe minería legal. Todos los procesos que se han dado con respecto al tema de la minería legal o regulada se han dado sobrepasando los derechos de las personas, por ejemplo, a ser consultadas. No han existido reales procesos de consulta previa, y además mucho de lo que estamos viendo de ese vínculo que existe entre el narcotráfico y la minería ilegal también tiene que ver con la minería legal. Hay mucho lavado, ¿no es cierto? Y limpieza de estos minerales que se sacan de manera ilegal a través de la minería formal y regulada. El Ecuador no tiene una capacidad de controlar realmente lo que está ocurriendo. Vea usted lo que pasa, por ejemplo, con la mina de Cóndor Mirador. Es una mina que está supuestamente regulada, es una minera legal que ha incumplido sin número de normas ambientales, laborales, legales, ¿no es cierto? Y que demuestra, ¿no es cierto?, cómo se da la minería formal en este país. Nosotros hemos incursionado en muchísimos juicios en contra de los derechos de la naturaleza y en contra y por violación a la consulta previa, libre e informada, que se ha dado a través de esa minería formal, que tiene mucho vínculo con la minería informal. Por lo que yo, especialmente ahora que se ha visto y que se ha reportado tanto de la vinculación entre el narcotráfico y la minería, creo firmemente que el Ecuador tiene otras alternativas productivas, energéticas, sostenibles, como el turismo, como la agroecología, como las energías renovables, que pueden darse de una manera más a largo plazo y de una manera mucho más sostenible que el país. Y no podemos pensar que un país petrolero como el Ecuador, que se le acaba el petróleo, su única opción es convertirse en un país minero, especialmente porque estamos en el Ecuador, que es uno de los países más biodiversos de este planeta. Y Natalia, hablando de minería y de temas ambientales, no podemos dejar de pensar en este tratado de libre comercio con la China, que ha sido detenido dentro del Parlamento ecuatoriano por los riesgos que implicaría y por lo que se ha denunciado. Ecuador se convertiría realmente en un basurero de desperdicios que ni siquiera pueden ser reciclados desde la China, y además también este tratado de libre comercio abriría el camino para la inversión en materia extractiva.
Por supuesto, dentro de este estado de shock en el que nos encontramos y que realmente espero que los ecuatorianos vayamos despertando y analizando realmente lo que está pasando, no solamente existen estas leyes que le he mencionado de eficiencia económica, la ley de competitividad energética, sino también se encuentra el tratado de libre comercio con la China. Un tratado que casi pasa por la Asamblea, que por suerte fue detenido y que se ha abierto un poco más de debate, pero que tiene que resolverse pronto. Entonces tenemos y seguimos dándole seguimiento a este importante tratado de libre comercio, que si bien se camufla dentro de un tema de aumentar las exportaciones, las importaciones y reducir los impuestos y las tarifas para poder exportar a China, están camuflando realmente bajo estas ventajas económicas el hecho de que el Ecuador se convertiría en un basurero de la China, un basurero que receptaría desechos plásticos, chatarra, desechos de manufactura, que la China no sabe qué hacer y que el Ecuador, que ya recepta desechos de otros países, abre la puerta al TLC para que nos convirtamos en el basurero de la China. Importantísimo que nos demos cuenta de lo que está ocurriendo, de que esto no suceda bajo nuestras narices sin que nos demos cuenta cuando estamos en este estado de shock y que ojalá los asambleístas respondan, ¿no es cierto?, en favor de nuestros intereses, ya que nosotros les elegimos, para que no pase este TLC, que como le digo, se camufla bajo ventajas económicas el hecho de que creará tanto daño no solamente al ambiente por el hecho de las basura que vendría de la China, sino también a los pequeños productores, a los medianos productores del Ecuador que también se encuentran muy preocupados con este TLC. Bueno, también se justifica desde el gobierno y desde ciertos sectores de que la China es uno de los principales socios económicos del país y que definitivamente es necesario entrar en un tratado de libre comercio, pero justamente son estos espacios los que no se dan a conocer, o estos elementos que se han incluido en este tratado, los que no se dan a conocer, y que afortunadamente por el momento es un tema que está paralizado. Sí, por supuesto. Creo que algo muy importante que tenemos que hacer como ciudadanos es, en ese despertar que yo menciono, es informar. Y agradezco este espacio para poder informar a la ciudadanía sobre cuáles son los pormenores, no solamente lo que nos venden de las soluciones que se están buscando de esta moratoria, porque necesitamos desesperadamente dinero que estamos perdiendo todos los días en el momento en que estamos haciendo que los turistas se vuelen del país, que no vengan a nuestro país porque tienen miedo de venir a un país que es un país de paz. El Ecuador es un país de paz, un país realmente de bienestar, es un país que no queremos guerra y que, si bien es cierto, hay que darle una guerra al narcotráfico, no queremos tampoco ser vistos internacionalmente como este país, ¿no es cierto?, que donde hay inseguridad. Queremos ser vistos como este país donde existe cultura, biodiversidad y donde además tenemos autonomía. Me parece importante que la ciudadanía se levante, se informe. Como le he dicho, agradezco este espacio porque es importante que no solo los asambleístas, sino que todos sepamos que atrás de este tratado de libre comercio viene un camuflaje de convertirnos en un basurero, y eso no es lo que queremos. No queremos que nuestros pequeños productores se vean afectados y no queremos de nuevo que nuestra naturaleza se vea afectada. Se necesitan recursos, por supuesto, pero hay recursos que se pueden realizar, buscar en el Ecuador de una manera muy diferente. Entonces, también ojalá sea un llamado a las autoridades de que se abra un debate. No podemos aceptar que bajo este estado de shock simplemente se nos impongan medidas que van a ir en detrimento a mediano y largo plazo de la población y de la naturaleza en el país. Aquí vale la pena recordar que Ecuador de por sí ya tiene serios problemas para reciclar los desperdicios y la basura propia que generamos aquí en el país, en las mismas ciudades, como para poder acoger desperdicios de otros lugares que además, como decíamos hace un momento, prácticamente ya ni siquiera pueden ser reciclados. Por supuesto, el Ecuador ya recibe muchísimos. El Ecuador actualmente recibe, estoy leyendo, 48,000 toneladas de plásticos provenientes de 42 países, tema que nunca debió haber sido aceptado. Eso ya no lo podemos ya procesar, y obviamente este problema se incrementará muchísimo más si es que firmamos un TLC con la China. Entonces es importante informarnos y que no se nos pasen por desapercibidos y camuflados estos temas bajo como le digo, esta ansiedad que estamos viviendo en el momento, y que vale considerar, ¿no es cierto?, cuando la Asamblea Constituyente analice el pedido del presidente Noboa. No sabemos si el tema Yasuní va a estar dentro de estos pedidos o no,
pero que analice que el estado en el que nos encontramos ahora no es necesariamente un estado tan diferente al que estábamos el año pasado. Es un estado que es importante, que los militares pueden apoyar al conflicto interno con el narcotráfico, pero que la seguridad de la ciudadanía, que la tranquilidad de la ciudadanía, que el turismo, que la productividad, ¿no es cierto?, que incluso que las escuelas estén abiertas, que la vida siga normalmente, es tan importante para los ecuatorianos como la seguridad. Y ahí, incluyendo el tema ambiental, creo que las autoridades no han sabido leer, ¿no es cierto?, los mensajes que estamos dando como sociedad civil en el momento que votamos mayoritariamente a favor de la vida y en contra del petróleo y en contra de la minería. Esperaría entonces que las autoridades escuchen este llamado de la ciudadanía y respeten la voluntad popular. Bien, Natalia, queremos agradecerle por haber compartido estos criterios la noche de hoy.